Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, lo prometido. Acá va a ir el video del cual le estaba hablando sobre los vínculos tóxicos, si realmente existían. Entonces, la primera pregunta que les invito a todos a que se puedan hacer es ¿cómo nos vinculamos con nosotros mismos? ¿Sí? Primero que todo, antes de estar pensando en el afuera, es cómo me vinculo conmigo misma, ¿no? Cómo, una vez que sé cómo me vinculo conmigo misma, es cómo me vinculo con los demás. Si me resulta saber cómo me vinculo conmigo misma, entonces vamos al afuera. ¿Cómo es mi vínculo con los de afuera? ¿Cómo es el vínculo con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos? ¿De qué manera nos vinculamos, no? Por eso el otro termina reflejándome una realidad. Si yo sola no puedo darme cuenta, eh, cómo me estoy vinculando conmigo, cuando veo al otro, inevitablemente me va a mostrar esa manera de vincularme. Entonces, vamos a empezar a preguntarnos un poquito, ¿qué cosas nos suceden que hace que nos vinculemos de determinada manera? Entonces acá es cuando digo, inevitablemente, una vez más, debemos remontarnos hacia atrás. ¿Por qué digo esto? Si nosotros logramos tener un vínculo y uno tiene una herida de abandono y el otro tiene una herida de rechazo, en realidad se complementan y van a encajar absolutamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener que ir a la herida para sanar de raíz, para poder tomar conciencia. Esa herida, que ¿quién la sintió? La niña, porque no es una herida real, es una herida que creyó esa niña tener. ¿Por qué? Por diferentes motivos, porque ese es otro tema. A veces creemos que tiene que pasar algo demasiado extremo para que esa herida se geste, y no es así. Nosotros podemos, no sé, sufrir la discusión de nuestros padres y sentirnos desprotegidos cuando los padres se separan, porque muchas veces están mirando sus propias necesidades y no la del niño o de la niña. Bueno, puede ser que papá trabaje o mamá mucho tiempo, puede ser que alguno de los dos salga mucho y no esté, o me despierte de noche y nadie acuda, ¿sí? Entonces la desprotección la puedo vivir de muchas maneras, el abandono. Entonces es importante, para poder entender por qué tengo una herida de abandono o una herida de rechazo, qué cosas me sucedieron en mi adolescencia, y de ahí ir más hacia atrás, porque recordemos que la adolescencia sigue siendo un nuevo nacimiento, pero un nuevo nacimiento ¿cómo? Un nuevo nacimiento en base a mis vivencias de la infancia. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que vamos a ver es nuestro propio escenario, de qué manera se dio. Por eso es tan importante trabajar desde el adulto que somos con el niño que fuimos. Entonces vamos un poquito a esta relación. Tenemos una relación de codependencia. Tenemos la herida de rechazo por un lado, la herida de abandono por otro, que encajan eh, genial. ¿Qué quiero decir? La herida de abandono va a estar continuamente necesitando, o sea, va a reclamar, va a reclamar, va a reclamar, va a pedir, va a pedir, va a pedir. Y de este lado tenemos la herida de rechazo, que ¿qué le va a suceder? Cuanto más controlado se sienta, cuanto más presionado se sienta, más rechazo va a sentir, y obviamente que van a seguir funcionando de esta manera porque es perfecto, pero ¿qué sucede? Esa pareja va a tener cada vez más conflictos. ¿Por qué? Porque en realidad no están reconociendo el origen de esa herida, que es lo que los lleva a vincularse a través de la carencia. Y eso hace que eso sea un círculo vicioso. Es como que uno alimenta al otro, inevitablemente. El miedo a ser abandonado lo que hace es que yo esté demandando continuamente, y esa presión, esa cuestión de sentirme controlado todo el tiempo, hace que yo me aleje cada vez más. Entonces, tenemos que frenar. Una vez que somos conscientes desde dónde elegimos, que es desde la carencia, desde la falta, es, bueno, ¿dónde nos sucedió antes esto? ¿Dónde yo sentí esta emoción? Que alguien me rechazaba, que alguien me abandonaba, que me sentía en soledad, que me sentía desprotegido. Bueno, ahí vamos, que ahí es donde debemos trabajar. O sea, hoy en la actualidad tenemos 1.000.000 de recursos. Entonces tenemos que optimizar todos esos recursos que tenemos para poder sanar y trabajar con nosotros mismos. Es importante que podamos entender qué cosas le suceden a las personas, ¿sí? Que, a ver, ¿por qué yo me siento rechazado por ese otro que es mi pareja?
¿Qué cosas me están sucediendo a mí? ¿A dónde me llevan? ¿A qué escenario de mi adolescencia? ¿A qué escenario de mi infancia? ¿Por qué? Porque debemos ser conscientes de que no existen adolescencias difíciles, ¿sí? O infancias difíciles. Existen adultos que no pueden mirar las necesidades biológicas que tienen estos niños, de amor incondicional, de respeto, de habilitar la palabra, de escucha y demás. Y entonces a partir de ahí se generan todas las heridas que arrastramos hasta la adultez, con la diferencia que el adulto ya no necesita ni de nada ni de nadie y puede desarmar y entender que en realidad esa herida fue construida en un momento de su vida, pero que no es real, que el adulto ya puede valerse por sí mismo, ya puede solucionar por sí mismo y entonces uno mismo va a hacer su propia transformación, uno mismo va a ser el que va a lograr transformar todo su contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tengamos miedo a la sanación, ¿sí? No tengamos miedo a sanar, porque está claro. Seguramente algunas personas pueden alejarse, o cosas pueden alejarse, o pueden acercarse con la sanación. Pero ¿qué quiero decir? La sanación siempre nos va a dejar en un mejor lugar. ¿Por qué? Porque en realidad nos permite ser, no desde la carencia, no desde el abandono, no desde la desprotección, no desde el miedo, no desde la falta de amor, sino todo lo contrario, nos va a permitir ser desde la totalidad que somos y entonces ahí nos podemos vincular con un otro desde otro lugar. Pero esto es importante que nosotros podamos entender y tomar conciencia para poder sanarlo, ¿sí? Entonces, vamos a este video. ¿Existen los vínculos tóxicos? No. Atraemos las personas perfectas para sanar. No es real que hay vínculos tóxicos, ¿sí? Puedo encontrarme con una persona que me muestre algo que ya está en mí. Eso sí es real, ¿sí? Pero el vínculo tóxico no existe. No existen los buenos ni malos, ¿sí? Sino que siempre que traemos a alguien nos está mostrando inevitablemente algo que a nosotros nos sucedió previamente. Entonces, los invito a poder mirar ese dolor, a poder mirar esa herida que los hace vincularse desde la carencia para que se puedan vincular justamente desde el amor que son. Los esperamos el sábado. Este y muchos temas más se van a trabajar en profundidad porque la idea es poder detectar todas nuestras emociones para que nos permitan vincularnos mejor con nosotros e inevitablemente con el resto de las personas. Les agradezco la escucha como siempre. Un beso muy grande. Chau, chau.